Saludos, amigos. Decía Larry Johnson a uno de sus interlocutores que no debería ver a Israel de manera racional o lógica en sus acciones, sino de manera irracional y lógica. Es decir, que se hace llamada a otro tipo de visión, otro tipo de forma de ver la realidad y de actuar. Pues bien, nosotros entendemos que no es solo con respecto a Israel, sino con respecto a todo el Occidente o todo ese cúmulo bajo hegemonía anglo-sionista, si lo prefieren así. Fíjense la noticia del New York Times, probablemente la noticia del día. Y eso que en estos días hay muchas y muy graves noticias. Según el New York Times, el señor Biden ya a las alturas de marzo preparó o pidió que se confeccionara un plan de ataque nuclear coordinado a China, Corea del Norte y Rusia, nada más y nada menos. Esas son las ideas que flotan en el ambiente. Sin duda son las ideas que llevaron a la invasión de Kursk. Y de eso todo vamos a hablar, porque tenemos muchísima información significativa que nos va a hacer ver que efectivamente no se puede ver esto de una manera racional o lógica si lo que queremos es entender la idiosincrasia de los que planean lo que actualmente está ocurriendo en el mundo. Obviamente nos referimos a los líderes occidentales. Así que empecemos. Aquí tenemos a un señor que, digamos que está agotando las últimas etapas, las últimas fases de su liderazgo, de su... en fin, lo que sea. Fíjense lo que dice, esto es una captura de pantalla hecha por el propio Martianov, y aquí lo ven. Zelensky revela los fines de la incursión en la región de Kursk. Kiev está buscando tomar cautivos a los rusos e infligir un daño económico. Esto es lo que dijo el señor Zelensky. Cuando se refiere a tomar cautivos a los rusos, se refiere literalmente a tomar ciudadanos rusos cautivos. Se habla, de hecho, también de que se hicieron prisioneros unos guardas fronterizos, pero eso sí, el presidente de Rusia ya ha afirmado que por cada prisionero que han hecho los ucranianos hay al menos 5 prisioneros que han hecho los rusos y que, digamos que anulan, por así decir, el discurso no muy racional, ciertamente, del señor Zelensky. Pero la cosa sigue y vemos cómo efectivamente Larry Johnson hacía referencia a eso que dijimos al principio, que no se tiene que entender de manera racional o lógica la manera de pensar y de actuar de los líderes occidentales, pero piensen también que aquí lo tienen, que al no actuar de manera lógica y racional, en realidad lo que se busca es algo. Y qué mejor prueba que este artículo demencial de este medio que graciosamente se llama The Objective, son muy objetivos aquí, y que, bueno, el titular ya lo dice todo. Dice lo delirante que es el contenido y dice también acerca de las escasas capacidades intelectuales de quien escribe estas cosas y además de la escasez en la seriedad de lo escrito. Rusia no está ganando a Ucrania y una de las razones es que su armamento es una castaña. Esto es un auténtico análisis y lo demás son bromas. Rusia ha basado su fuerza en la masividad de sus arsenales, recursos humanos infinitos, qué propiedad en el lenguaje, ¿verdad? Y la resistencia de su material. Amigos, este artículo vale oro, así que vamos a verlo más en detalle y vamos a ir comentando sobre la marcha. Fíjense que, vaya, las letras están un poco pequeñas, pero básicamente al principio lo que decía este autor es que, bueno, mucho se ha hablado del poder de Rusia, pero que al final no es para tanto. Y acto seguido pasa a hacer un análisis acerca de los diferentes aspectos del ejército ruso. Aquí en este caso se habla de la flota submarina, que dicen que es vieja, que le dan una mano de pintura y que ya está, que trata de burlarse patéticamente del submarino del juicio final, refiriéndose quizá, aunque de forma bastante confusa,
a la cuestión del misil Sarmat, también se hace referencia a los novísimos y enormes submarinos nucleares rusos, cargados con todo tipo de misiles hipersónicos, pero que por alguna razón este señor considera que eso solo es chatarra y entra dentro de esa narrativa, ese discurso de los chips de lavadoras, de luchar con palas y todas estas cuestiones. En fin, la cosa continúa, hablando también del ejército de tierra y, bueno, que los tanques rusos son malos, el Sukhoi Su-57 Felón es una chatarra, es una castaña, ya lo dijeron al principio, pero lo más gracioso es los argumentos que se usan para decir que el Su-57 es una porquería. Y es la película de Tom Cruise, Top Gun Maverick. Es lo que necesitamos saber para que los aviones rusos son chatarra. No hay nada mejor que esto. En fin, dicen que, bueno, que los F-18, los F-35 son inconmensurablemente mejores, como no podría ser de otro modo. En cuanto a los tanques, tanto el T-72, el T-80 o el T-90 son todos una porquería. Los que de verdad son buenos son los Challenger 2 británicos o los Abrams, todos ellos siendo quemados, como había dicho el familiar del mítico Tolstoy, que le decía a los franceses en francés que iban a quemar todo lo que enviasen. Y vaya que sí cumplió con lo que dijo el señor Tolstoy. Pero no, aquí están en otro planeta y, bueno, no paran de delirar. Les aconsejamos que lean el artículo porque al menos se van a reír un poco y van a ver hasta qué punto se hace llamada a esa falta de racionalidad de la que hablábamos. Es decir, no se tiene en cuenta para nada el aspecto racional, ya no digamos de seriedad o de lógica, en absolutamente nada de lo que se dice. Pero la conclusión es mundial, veamos. Rusia ha basado la fuerza de su ejército en la masividad de sus arsenales, unos recursos humanos infinitos y la resistencia física de su material. El problema es que estos se utilizan doctrinas y procedimientos muy superados. Bueno, tenemos al señor Martianov todos los días diciéndonos lo obsoleto que es ese planteamiento doctrinal y los superados que están esos procedimientos. Después, más tarde, de hecho, lo vamos a ver y, bueno, lo estamos viendo constantemente. A ver a dónde lleva esa incursión en Kursk. De momento ha llevado a al menos unos 4.500 muertos entre los soldados ucranianos, una barbaridad también de tanques destruidos. De hecho, en Alemania ya están hablando de que, bueno, que quizá todo esto de Kursk al final solo acabe llevando a un acuerdo de paz o un alto el fuego, pero eso sí, favorable a Rusia. Descubrieron la pólvora. En fin, hoy elementos como la alta tecnología, la conectividad entre cuerpos y estamentos o los equipos pequeños de operaciones especiales muy bien equipados, como esos equipos pequeños de operaciones especiales muy bien equipados que están siendo literalmente exterminados en Kursk. Son los que llevan a la victoria. ¿A cuál victoria? Preguntamos nosotros. A la victoria de los topos, quizá. Es terrible, pero hay que decirlo así. Ya puestos a reírse, mejor riámonos de todo, ¿verdad? Y Rusia no está en esas, o no al menos en la medida que gustaría su gobierno. Es decir, que los rusos son más tontos. O, bueno, los rusos de hecho son tontos, los occidentales son listos, son listos. Ese declive se ha reflejado en sus exportaciones. Uy, ahora sí que le decimos, bueno, en los años 80, Rusia, en los años 80 se supone que sería la Unión Soviética, exportaba material militar por valor de 40.000 millones de dólares, que declinaron a 30.000 en la siguiente década. Bueno, también habría que decir que no es lo mismo 40.000 millones de dólares de hoy que 40.000 millones de dólares de los años 80, pero bueno. En 2020, antes de sanciones internacionales debido a la invasión de Ucrania, y dale, la cifra se situó en 15.600 millones. Su armamento ya no es tan deseable como antes, pero ni para invadir países ni para defenderse. Es increíble. Fíjense que es la narrativa de que Rusia no puede ni invadir Ucrania dentro de esa no lógica de que lo que quería Rusia era invadir Ucrania. En muchos medios se está insistiendo, y además muy fuerte con esto, el tremendo fracaso de Rusia al invadir Ucrania, cuando en realidad Rusia nunca pretendió invadir Ucrania. Por alguna razón se dice, por supuesto, nunca se muestran pruebas, y menos documentales, nunca se muestran los hechos, ni tampoco se hace referencia, muchísimo menos,
a lo que han dicho, a lo que han declarado las autoridades rusas. Por lo demás, las pruebas sobre el terreno tampoco dejan mucho lugar a la duda. Lo que intentó Rusia al principio de la operación militar especial es eso que aquí dice que es tan bueno, una incursión en profundidad para tratar de llegar lo antes posible a Kiev para presionar un alto el fuego, para presionar un acuerdo que pusiese fin a la guerra civil dentro de la propia Ucrania. Esto fue la intención original del asunto. Debido a, entre otras cosas, la presión de Estados Unidos, se acabó llegando a esa situación de la famosa convocatoria de referéndums en esas 4 regiones y bueno, el resto ya es historia. Fíjense cómo la operación militar ha ido poco a poco mutando y cómo ahora mismo ya es una guerra de desgaste, pero a nivel no visto desde la Segunda Guerra Mundial y con unas capacidades industriales militares sencillamente colosales. Lo que pasa es que debido al, por lo demás, incuestionable éxito, y esto nos lleva a las siguientes noticias, incuestionable éxito en lo que es el grueso del frente en esta guerra, es decir, en el Donbass, debido a eso lo que trata es de desviarse la atención, se trata de desviar la atención en torno a una supuesta triunfal, ofensiva en Kursk por parte de Ucrania, cuando en realidad no hay absolutamente nada que haga pensar en eso, pero la propaganda está ahí para redoblar los esfuerzos. Fíjense, a día de ayer, a día 20, lo que se decía en el Huffington Post. Londres dice basta a la escalada nuclear de Rusia. Fíjense, ahora es Rusia quien hace una escalada nuclear. Y responde enviando la mejor arma blindada de la OTAN. Los tanques Challenger 2 están participando ya en la ofensiva en la zona de Kursk, en suelo ruso, donde Kiev controla más de 1.250 kilómetros cuadrados ya. Martianov hoy se reía ante la posibilidad de que los ucranianos estén controlando quizá unos 100 kilómetros cuadrados. Pero aquí se lanzan y llevan hasta el extremo del delirio la multiplicación de kilómetros cuadrados. En fin, conquistados por Kiev. La otra nota tampoco está nada mal, es de anteayer. Se activa el botón del pánico en Moscú, se acabaron todas las posibilidades. Tras el ataque sorpresa de Ucrania en territorio ruso de Kursk, Rusia ha comenzado a retirar sus tropas de los frentes en Ucrania, según varios medios. Y una vez que uno ve la noticia, pues ya comprueba que esos varios medios acaban siendo medios occidentales, como no, pero a su vez citados por un medio finlandés, lo cual es gracioso porque si realmente salía en esos medios occidentales bastaba con citar dichos medios occidentales, pero así trabajan en los periódicos de forma tan poco racional, tan poco lógica, en los periódicos occidentales. Así es como funciona este juego. Y bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Pues aquí nos lo muestra Martianov en una sola imagen. Rodeados, dice Martianov. Aquí tenemos las noticias frescas de hoy en torno a Toretsk y también New York. Como pueden ver, en el área hay un caldero, como le llaman a esto, un cauldron, un caldero de 3 por 3 kilómetros totalmente bloqueado. Y lo que se requiere para hacer este tipo de operaciones no es precisamente lo que nos decían en el artículo de The Objective. Lo que se requiere es precisamente lo opuesto, se requiere un ejército cuyas capacidades aéreas, de defensas antimisiles, capacidades de ataque mediante no solo esos habituales misilazos, ¿no?, que han hecho, digamos, auténticos destrozos dentro de la infraestructura de la OTAN, sino también esas bombas guiadas, esas pesadas bombas guiadas que han destruido las fortalezas supuestamente indestructibles. Recuerden, hagan memoria, se suponía que las fortalezas eran indestructibles, que jamás los rusos pasarían por ahí, las han destruido y los rusos están pasando y además están haciendo calderos, es decir, están consiguiendo rodear importantes grupos de fuerzas ucranianas, reduciéndolos a la posibilidad de rendirse o morir en el intento. Así de grave es la situación en el frente ucraniano y tratan de tapárnoslo con todo tipo de propagandas que, insistimos, ni son racionales ni lógicas, pero eso sí, persiguen un fin oscuro que de hecho
cabría reflexionar acerca de él, puesto que digamos que esta falta de lógica y esta falta de raciocinio en los medios acerca de la guerra se extiende más allá de esto y se extiende acerca de la situación que se supone se cernirá sobre Europa una vez que los estadounidenses dejen a Europa tirada, porque eso ya se ha afirmado, no solo en aquel artículo de Foreign Affairs que destacamos aquí. Cada vez se está hablando más y más del tema. Cada vez se está hablando más de que los estadounidenses dejarán a la Unión Europea fuera. En cualquier caso, siempre van a dar la opción de que cumplan ciertas condiciones. Es algo así como, bueno, si ustedes no quieren que les dejemos totalmente desguarnecidos ante ese agresivo Putin que les quiere conquistar, entonces ustedes van a tener que cumplir ciertas condiciones que nos convienen a nosotros. Y lo dicen así con todo el descaro y pronuncian como aquella vieja... ¿Cómo llamarle? Vamos a llamarle adagio de la señora Nuland, pronuncian aquello de Foc de EU, o de EU, como dicen ellos. En fin, son todos unos caballeros los estadounidenses, saben muy bien cómo hacer su trabajo, saben hacerlo de manera eficaz, eficiente, en lo que de verdad a ellos les conviene, que es el negocio burdo y el aprovechamiento bestial, brutal, de todo aquello que pueda ser arramplado, todo aquello que pueda ser rapiñado, como unos modernos vándalos, suevos y alanos, que están haciendo sus delicias al poder haberse introducido dentro de lo que un día fue un mundo civilizado, pero que actualmente no es más que una payasada. En fin, lo dejamos así. Como se puede ver en un resumen mínimamente razonable de ciertas cosas que se están moviendo en torno a la situación geopolítica, las conclusiones son bastante lúgubres. Las posibilidades de que en concreto Europa pueda salir con bien de esto son realmente bajas. En cuanto al occidente colectivo, en realidad más de lo mismo. Fíjense que una antigua colaboradora de Donald Trump dice que el señor Trump en privado decía que sus seguidores son aquellos que viven en el sótano de sus mamás. Digamos que el propio Trump no tiene mucha estima la base de cambio, las posibilidades de cambio de lo que él siempre está diciendo que va a ser un cambio que después nunca llega, a pesar de que ya ha gobernado 4 años y supuestamente va a gobernar otros 4, pero bueno, ahí está la base está en considerar que en realidad su propio país está poblado por gente despojada de toda auténtica dignidad. Así pues, no es de extrañar que Martyanov haya hecho referencia otra vez más a la cuestión del Arca, es decir, esa oportunidad asombrosa que el presidente Putin ha dirigido no solo a México, algunos interpretaron, porque ayer leíamos el informe de la embajada rusa en México, interpretaron que esto estaba dirigido exclusivamente a México. No está dirigido exclusivamente a México, sino a todo el mundo occidental. Obviamente a todos esos países, y México no sería precisamente uno de ellos, todos esos países que abrazan de forma decidida los valores occidentales, que son principalmente los países europeos y Estados Unidos, mundo anglosajón. En fin, ¿para qué insistir más? Ya saben lo que está pasando, ya saben que la situación en torno a Gaza no va a mejorar, no va a haber ningún alto el fuego, lo que intentan los israelíes es marear la perdiz para terminar de exterminar a los gazatíes. Es algo monstruoso y aberrante, pero es la realidad de las cosas. Eso sí, los iraníes y los libaneses en algún momento estarán esperando el momento adecuado, pero en algún momento van a tener que mostrar esa respuesta, la cual sigue pendiente. ¿Esa respuesta va a ser coordinada con Rusia? Eso habría que verlo. Fíjense que una vez más ha habido una reunión de gran nivel en Moscú entre chinos y rusos. Otra vez más tenemos ahí un signo claro de que la alianza es fuerte. También hay que tener en consideración que Azerbaiyán, después de la visita de Putin, ya se ha apresurado a solicitar su unión a los BRICS. Esto también es altamente significativo. Si a todo esto le añadimos que fíjense cómo hay un extraño y peculiar silencio en el ámbito europeo en torno a las consecuencias que se derivarán necesariamente y por pura lógica, ahí es donde está el problema, que no hay lógica, pero que por pura lógica deberían
resultar en preocupación en Europa a raíz de la invasión de Kursk, pues no hay tal cosa. Todo está estupendamente bien, todo es mirar hacia otro lado y con propaganda de lo más burdo, de lo más cutre, insistimos. La cosa se resume en una palabra y esa palabra es payasada. Payasada grotesca, eso sí, payasada peligrosa que veremos en qué termina. No insistimos más. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nos vemos en la próxima. Venga, un abrazo.